Saludos mis amados hermanos y hermanas de Jesucristo, que el Señor les bendiga y les guarde. Les saluda a su hermano de Jesucristo, Carlos Efrén, predicador cristiano católico. Les doy la bienvenida a cada uno de ustedes a la meditación del Santo Evangelio del día de hoy, sábado 28 de octubre del 2023. Bienvenidos y bienvenidas a que juntos meditemos y nos alimentemos de la palabra del Señor, que es la lámpara para nuestros pasos, la luz en el sendero de nuestra vida, nos dice Salmo 119, versículo 105. Hoy vamos a leer y meditar juntos el Evangelio según San Lucas, capítulo 6, del versículo 12 al 19. Vamos a dejar que la palabra de Dios nos alimente, nos nutra. En Ezequiel capítulo 3, del versículo 1 al 3, nos dice que cuando ustedes y yo nos comemos la palabra de Dios, dejamos que la palabra de Dios se encarne dentro de nosotros, entonces nuestra vida sentimos dulce como la miel. Vamos a pedirle al Espíritu Santo que nos ilumine para que ustedes y yo, como nos dice en Primera de Tesalonicenses capítulo 2, versículo 13, entendamos la palabra de Dios, no como palabra de hombre, sino como palabra de Dios que es en realidad. Comencemos, mis amados hermanos y hermanas, en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Santo y divino Espíritu de Dios, destruye en mí toda pereza espiritual, toda indiferencia, toda preocupación, toda confusión y todo lo que no venga de Dios. Lléname plenamente de tu luz, de tu sabiduría, de tu conocimiento, de tu paz, de tu amor, de tu gozo y de tu alegría. A ti, divino Espíritu, que eres Dios y siempre nos acompañas, a ti sea el honor, la gloria, la honra por los siglos de los siglos. Amén. Lectura del Santo Evangelio según San Lucas. Gloria a ti, Señor. Por aquellos días se fue al monte a orar y se pasó la noche en la oración de Dios. Cuando se hizo de día, llamó a sus discípulos, eligió 12 de entre ellos, a los que llamó también apóstoles, a Simón, a quien puso el nombre de Pedro, y a su hermano Andrés, a Santiago y Juan, a Felipe y Bartolomé, a Mateo y Tomás, a Santiago de Alfeo y Simón llamado Zelota, a Judas de Santiago y a Judas Iscariote, que fue un traidor. Bajó con ellos y se detuvo en un paraje llano. Había un gran número de discípulos suyos y gran muchedumbre del pueblo de toda Judea, de Jerusalén y de la región costera de Tiro y Sidón, que habían venido para oírle y ser curados de sus enfermedades. Y los que eran molestados por espíritus inmundos quedaban curados. Toda la gente procuraba tocarle, porque salía de él una fuerza que sanaba a todos. Palabra del Señor, gloria a ti, Señor Jesús. Bien, mis amados hermanos y hermanas, bienvenidos y bienvenidas a la meditación del Santo Evangelio del día de hoy, sábado 28 de octubre del 2023. Gracias por estar presentes en esta meditación, en este día. Les invito a que le den suscribir a su canal de evangelización y le den compartir. Hoy en el Evangelio de hoy, San Lucas capítulo 6 del versículo 12 en adelante, Jesús elige a sus 12 apóstoles. Pero antes de eso, vamos a ver aquí en el versículo 12, San Lucas capítulo 6, versículo 12, nos dice: por aquellos días se fue al monte a orar y se pasó la noche en la oración. Antes de Jesús escoger a sus 12 discípulos, que también los llama apóstoles, que quiere decir enviados de Dios, Él hace algo muy importante que ustedes y yo hoy tenemos que aprender para que lo podamos poner
por obra, por práctica. Jesús se pasa la noche orando, toda la noche en presencia de Dios. A veces ustedes y yo vivimos en una vida tan ajetreados, tan ocupados, y lo último que hacemos es orar. Hoy el Maestro de Maestros nos invita a orar antes de hacer alguna cosa, antes de ir a trabajar, antes de hacer nuestros planes, nuestros proyectos. Porque a veces nosotros planeamos hacer cualquier cosa, pero primero no consultamos con Dios. Y mire, en Proverbios 16:1 dice así: el hombre tiene proyectos, Yahvé la última palabra. El hombre propone, pero ¿quién es el que dispone? Dios. Por eso tenemos que encomendarnos a Dios cada día, cada momento. Antes de tomar un paso en nuestra vida, tenemos que encomendarnos a Dios. Y miren lo que sucede cuando nos encomendamos a Dios. Dice la palabra de Dios. Proverbios 16, versículo 3. Encomienda tus obras a Yahvé y tus planes se realizarán. Cuando ustedes y yo encomendamos lo que queremos hacer a nuestro Señor, ponemos todo en sus manos, entonces nuestros planes, nuestros proyectos se van a realizar. Hoy Jesús nos enseña que ustedes y yo debemos de orar. Jesús ora toda la noche. Pero de hoy en día ustedes y yo tenemos tiempo para todo menos para orar. Y Jesús ya sabía que íbamos a hacer así. Por eso Jesús es claro en San Mateo capítulo 26 del versículo 40 al 41. Jesús nos dice que oremos para no caer en la tentación. Y nos dice que tenemos que orar mínimo 1 hora. De las 24 horas que Dios nos da a todos, a toda la gente, malos y buenos, a los justos y pecadores, Dios da 24 horas al día. De esas 24 horas al día, Dios quiere que mínimo oremos 1 hora. ¿Dónde lo dice? Lo repito, dice en San Mateo capítulo 26 del versículo 40 al 41. Y nos dice que tenemos que orar para no caer en la tentación. Porque primera de Pedro capítulo 5 versículo 8 nos dice el Señor en la carta de San Pedro. Primera carta de San Pedro, capítulo 5, versículo 8, que estemos atentos, que estemos vigilantes, porque el diablo anda como un león rugiente buscando a quien devorar. Por eso cuando ustedes y yo vamos a orar, podemos sentir sueño, distracciones. Eso es el diablo que nos está poniendo. Y ya está dicho allá en San Mateo capítulo 26 de 40 en adelante, tenemos que orar mínimo 1 hora para no caer en la tentación, porque el espíritu es pronto, pero la carne es débil. Cuando Jesús ora toda la noche, entonces Él elige a sus 12 apóstoles. Entonces nos enseña que ustedes y yo, como ya habíamos leído en Proverbios 16:3, primero tenemos que encomendar a Dios todos nuestros planes para que se realicen. ¿Recuerdan lo que leímos en Proverbios 16:1? El hombre tiene proyectos, mas Dios tiene la última palabra. Entonces Jesús elige a sus 12 apóstoles. Nos dice en el versículo 17, luego que Jesús elige a sus 12 apóstoles, bajó con ellos y se detuvo en un paraje llano. Había un gran número de discípulos suyos y gran muchedumbre del pueblo. De toda Judea, de Jerusalén y de la región costera de Tiro y Sidón. De toda Judea. Católicamente, las personas vienen hacia Jesús, sus apóstoles. Apóstol significa enviado de Dios. Sus discípulos, los que seguimos a Jesucristo. Recuerdan ya lo que dice San Pablo en 1 Corintios capítulo 11, versículo 1. Sean imitadores míos como yo soy de Cristo. Entonces tenemos que siempre imitar a Jesucristo para ser sus verdaderos discípulos, para no ser falsos discípulos de Jesús, que leemos la Sagrada Escritura, sabemos la voluntad de Dios, pero hacemos lo que a nosotros nos da la gana. Eso sería un falso discípulo. Nosotros tenemos que ser verdaderos discípulos. Entonces sus discípulos vienen a Jesús a escuchar su palabra. Como ustedes y yo vamos a ser verdaderos discípulos del Señor al venir a Él,
que nos habla a través de las Sagradas Escrituras. Pero tenemos que tener en cuenta, en Santiago capítulo 1, versículo 21, nos dice el Señor que desechen toda maldad de este mundo, reciban con humildad la palabra de Dios, porque la palabra de Dios los salva, pero no se contenten solamente con escucharla, sino que la pongan por obra. El que escucha la palabra de Dios y no la pone por obra se engaña a sí mismo, nos dice en Santiago 1.22, y en Santiago 1.25 nos dice que el que pone por obra la palabra de Dios que escucha será bienaventurado, será feliz. Y eso es lo que ustedes y yo tenemos que lograr como discípulos del Señor, a no quedarnos solamente con la palabra, sino a llevarlo por la obra. Por allá San Lucas capítulo 6, versículo 47 y 48, nos dice la palabra de Dios que quien escucha la palabra de Dios y la pone por obra es como aquel hombre que edifica una casa, sí, que está su cimiento sobre roca. Y quien escucha la palabra de Dios, pero no la pone por obra, es como aquel que construye su casa sobre arena. Viene la corriente y a la casa que está en arena se lo lleva. ¿Por qué? Porque está cimentada sobre arena. Y así es aquella persona que escucha la palabra de Dios, mas no la pone por obra. Y nos sigue diciendo el Evangelio del día de hoy, que habían venido para oírle y ser curados. Cuando ustedes y yo escuchamos la palabra del Señor, somos curados por dentro. Porque en Hebreos 4:12 nos dice que la palabra de Dios es como una espada de doble filo que penetra hasta lo más profundo de nuestro ser, que nos llega hasta los tuétanos, que no hay nada ni nadie que ella pueda resistir, a que todo está descubierto para Dios, a quien todos tenemos que dar cuenta. Por eso cuando ustedes y yo escuchamos la palabra de Dios, incluso nos pueden caer lágrimas si nos dejamos impactar de la palabra de Dios, porque Jeremías 23:29 nos dice que la palabra de Dios es como aquel martillo que golpea la peña. Y a veces nuestro corazón está como esa roca, como esa peña, que cuando la palabra de Dios llega es como el martillo que golpea la peña. Y tenemos que dejar que nos impacte para que ustedes y yo la pongamos por obra. Que habían venido para oírle y ser curados de sus enfermedades, y los que eran molestados por espíritus inmundos quedaban curados. Al ustedes y yo escuchar la palabra de Dios, vamos a sanar espiritualmente, y si es la voluntad de Dios y nosotros tenemos la fe en el Señor, también físicamente. En Marcos 11:24 nos dice el Señor, todo lo que piden en la oración, pídanlo con fe, no duden en su corazón y lo recibirán. Es muy importante que cuando nosotros pidamos, no dudemos en nuestro corazón. Ustedes saben lo que le pasó a San Pedro cuando en Mateo 14:27 en adelante, cuando Pedro fue caminando sobre las aguas hacia Jesús, pero ¿qué pasó con él? Tuvo miedo, dudó y se hundió. Así sucede con nosotros, que cuando oramos, dudamos, pensamos que Dios no nos va a hacer ese milagro que pedimos, por eso no podemos conseguir aquello que pedimos al Señor. Tenemos que siempre pedirle al Espíritu Santo. En Romanos 8:26 nos dice que el Espíritu Santo viene con gemidos inefables para ayudarnos a ustedes y a mí a pedir, porque ustedes y yo no sabemos cómo pedir a nuestro Señor. Toda la gente procuraba tocarle, por lo menos toda la gente procuraba tocarle, porque salía de él una fuerza que sanaba a todos. Cuando Jesús se fue a orar y pasó toda la noche en oración, él tiene una fuerza que cura a todos. Por eso ustedes y yo a veces andamos débiles, porque no nos dedicamos el tiempo para orar. A veces ustedes y yo podemos estar en alguna tentación, en algún vicio que de pronto decimos, no puedo. ¿Saben por qué no podemos? En Mateo 17:21 dice el Señor, esta clase de demonios solamente salen con ayuno y oración. Y es lo que menos tiempo tenemos ustedes y yo. Hoy que ya hemos recibido la palabra del Señor, pongámosla por obra. Lo que nos falta en nuestra vida es la oración, es el ayuno para vencer aquella tentación, aquel pecado, aquel vicio que nos quiere dominar. Pero sabe una cosa, mis amados hermanos y hermanas, Primera de Juan capítulo 4, versículo 4, nos dice el Señor que
El Señor que está dentro de nosotros es más fuerte que el enemigo, que el diablo que está en el mundo. Dejémonos guiar por el Señor, dejémonos impactar de su palabra, dejémonos guiar de su palabra y dejémonos aconsejar por el Señor hoy, que nos invita a orar, a rezar. Recuerda Mateo 17:21, esta clase de demonios solamente sale con ayuno y oración. Que la gracia de nuestro Señor Jesucristo, el amor del Padre y la comunión del Espíritu Santo esté con todos ustedes, y la intercesión de la bienaventurada Virgen María les acompañe hoy y siempre.